El eclecticismo es un movimiento arquitectónico que surgió en el siglo XIX y se caracterizó por una mezcla de estilos arquitectónicos del pasado. Este movimiento se desarrolló en respuesta a la creciente industrialización y urbanización de la época. Es como una respuesta a la búsqueda de identidad en un mundo que está constantemente cambiante. Entre esos estilos tenemos el estilo gótico, el renacimiento, el barroco y el neoclásico. Estos estilos se combinan de una manera creativa para poder crear edificios que son a la vez únicos y reconocibles. Este estilo se caracterizaba por una exuberancia decorativa que combina elementos de diversos estilos históricos, como lo son los ornamentos, que no solo embellecen los edificios, sino también reflejaban la riqueza cultural y el eclecticismo de la época. Las molduras, estas eran elementos decorativos que resaltaban las líneas y contornos de las fachadas y los interiores. Se utilizaban molduras en diferentes perfiles, tamaños, para poder crear efectos variados visuales. Las molduras en cornisas, estas recorrían la parte superior de las paredes, creando una división visual entre esta y el techo. En esta imagen podemos observar la cornisa de la Ópera de París. Es una obra de arte en sí misma. Está ricamente decorada con esculturas, relieves y molduras que representan las figuras mitológicas y motivos vegetales. En cuanto a las molduras en ventanas y puertas, estas se realizaban en elementos arquitectónicos que le otorgaban un aspecto más elaborado. Podemos observar el Palacio de Cibeles en Madrid, España. Este emblemático edificio alberga el Ayuntamiento de Madrid y presenta molduras ornamentales en los marcos de las ventanas y las puertas. Son elaboradas decoraciones que reflejan una mezcla de estilos, incluyendo elementos neogóticos y neoclásicos. Por otro lado, las esculturas eran elementos decorativos muy utilizados en la arquitectura ecléctica. Se podían encontrar figuras mitológicas de animales o de retratos. En esta imagen podemos observar la Ópera de París en Francia. En su fachada se encuentran esculturas que representan musas y figuras mitológicas, integrando elementos del neobarroco y el clasicismo. Un dato interesante que caracterizaba esta arquitectura era Atlantes y Cariátides, que eran figuras humanas que soportaban elementos arquitectónicos como balcones o cornisas. Atlantes era una figura masculina que en la arquitectura suele representar a un hombre fuerte y musculoso. Se utilizaba como pilares o columnas que soportaban el peso de elementos arquitectónicos. Su nombre proviene del gigante Atlas de la mitología griega. Cariátides era la versión femenina de los atlantes, representaba a una mujer elegante y vestida, a menudo con túnicas fluidas. Al igual que los atlantes, sirven como elementos de soportes en la arquitectura. Su nombre se deriva de las Cariátides, un grupo de mujeres de la mitología griega que fueron transformadas en columnas para castigar a su ciudad. Otra de las características importantes eran los relieves. Estos eran escenas narrativas o decorativas que eran talladas en piedra. Los bustos, estas eran representaciones de personajes históricos o mitológicos. Los elementos vegetales, la naturaleza era una fuente inagotable de inspiración para los decoradores eclécticos. Utilizaban motivos florales, de hojas, de frutas y ramas para poder decorar las fachadas, capiteles y otros elementos arquitectónicos. Los capiteles corintios eran de hojas de acanto. Los rosetones normalmente eran ventanas circulares con motivos florales. En cuanto a los elementos arquitectónicos históricos, se utilizaban elementos arquitectónicos de diferentes estilos arquitectónicos, como las columnas dóricas, los arcos ojivales o las pilastras. En cuanto a los colores y materiales, la paleta de colores era muy variada. Se utilizaban elementos como el mármol, la piedra, el estuco y la madera para crear texturas y contrastes visuales. Una de las obras más representativas de este estilo es el Palacio de Justicia de Bruselas, ubicado en Bélgica. Fue diseñado por el arquitecto Joseph y fue terminada en 1983. El Palacio de Justicia de Bruselas es una de las obras más emblemáticas del eclecticismo. Este monumental edificio combina elementos del neoclasicismo y del estilo gótico, destacándose su imponente fachada y su gran cúpula. La estructura de este edificio está adornada con esculturas y relieves que representan la justicia y la ley, lo que refuerza la función como sede del sistema judicial. La grandiosidad de este edificio, junto con su rica ornamentación, reflejan la ambición de la época y el deseo de crear un símbolo de poder y de autoridad. Otra edificación que resaltar es la Ópera de París, ubicada en Francia. La Ópera de París fue diseñada por Charles Garnier y fue inaugurada en 1875. Es un claro ejemplo icónico de la arquitectura ecléctica. Este edificio combina elementos del neobarroco con influencias clásicas, creando una obra maestra de opulencia y elegancia. La fachada está adornada con esculturas, columnas y una impresionante escalinata, mientras que el interior cuenta con un lujoso salón y una sala de conciertos decorados con dorados frescos. La Ópera de París no solo es un hito arquitectónico, sino también es un símbolo de cultura de la ciudad, que representa la riqueza y el esplendor de la belleza de la época.
Ahora hablemos un poco sobre la metrópolis. Esta se refiere a las grandes ciudades que durante el siglo XIX y XX experimentaron un auge en la construcción de edificios que combinan diversos estilos arquitectónicos. Este fenómeno se dio en un momento en que la ciudad estaba en plena transformación, impulsada por la industrialización, el crecimiento demográfico y la modernización. La pluralidad de estilos de los edificios eclécticos no se adherían a un estilo único, sino que combinaban elementos de diversas épocas y diferentes culturas. Podían incluir referencias góticas, renacentistas, barrocas y neoclásicos. Además, la metrópolis ecléctica a menudo representaban grandes proyectos arquitectónicos, como teatros, como por ejemplo el de Amazonas de Manaus, museos como el de Artes Decorativas de Ciego del Ávila, bancos como el de España de Madrid y edificios gubernamentales, que no solo servían a funciones prácticas, sino que también buscaban impresionar y comunicar el poder y el prestigio. La influencia cultural. La arquitectura ecléctica en la metrópolis también refleja una influencia de diversas corrientes culturales y artísticas. A medida que las ciudades se convirtieron en centros de comercio y cultura, los arquitectos comenzaron a incorporar elementos de diferentes tradiciones, creando un diálogo entre lo antiguo y lo moderno. Los espacios públicos y monumentos. La metrópolis ecléctica suelen estar adornadas con monumentos y espacios públicos que celebran la historia y la identidad cultural de la ciudad. Estos espacios están diseñados para ser accesibles y atractivos, fomentando la interacción social y el sentido de la comunidad. Es importante destacar que la arquitectura ecléctica se desarrolló en paralelo con la industrialización y el rápido crecimiento urbano que representaba este periodo. En cuanto al crecimiento urbano, la revolución industrial trajo consigo un aumento masivo de la población de las ciudades, lo que generó una gran demanda de nuevos edificios tanto públicos como privados. Nuevos materiales y técnicas. La arquitectura industrial introdujo el uso de materiales como el metal y el hormigón, así como nuevos métodos de producción en masa. Esto permitió la construcción de estructuras más grandes y más audaces. Transformación de ciudades. Ciudades como Bilbao surgieron como la metrópolis industrial, con un área de influencia que se extendía a las poblaciones más cercanas. La arquitectura ecléctica del siglo XIX y XX se benefició enormemente de la introducción y el desarrollo de nuevos materiales, como el hierro, el cristal y el hormigón. Estos materiales no solo transformaron la forma en que se construyeron los edificios, sino que también permitieron la creación de estructuras más audaces y funcionales. El hierro se convirtió en un material fundamental durante la Revolución Industrial. Su resistencia y flexibilidad permitieron que los arquitectos diseñaran estructuras más grandes y complejas. Se utilizaron en las construcciones de vigas, columnas y arcos, lo que facilitó la creación de espacios abiertos sin la necesidad de soportes intermedios. Un ejemplo notable es el Palacio de Cristal en Londres. Fue diseñado por Joseph y es un ejemplo emblemático del uso del hierro. Este edificio fue construido para la Gran Exposición en 1851 y combinó el hierro y el cristal para crear una estructura ligera y transparente que simbolizara el progreso industrial. El uso del cristal en la arquitectura ecléctica permitió la creación de fachadas luminosas y espacios interiores llenos de luz natural. Las grandes superficies de vidrio se convirtieron en un elemento distintivo de muchas edificaciones, especialmente en galerías comerciales y estaciones de tren. Por otro lado, aunque el uso del hormigón se popularizó más tarde, su introducción en la arquitectura ecléctica permitió la construcción de edificios más robustos y duraderos. El armado de hormigón, que combina el hormigón con varillas de acero, ofreció nuevas posibilidades para diseños arquitectónicos. En conclusión, el eclecticismo permitió a los arquitectos experimentar con una variedad de influencias, desde el neoclasicismo hasta el gótico y el renacimiento, creando edificios que no solo eran funcionales, sino que también visualmente impactantes. Esta fusión de estilos contribuyó a la creación de un lenguaje arquitectónico único que caracterizó a muchas ciudades en crecimientos. La arquitectura ecléctica se desarrolló en un contexto de transformación social y económica, impulsado por la revolución industrial. Los materiales como el hierro y el cristal, junto con técnicas de construcción innovadoras, permitieron la creación de estructuras más grandes y audaces, simbolizando el progreso y la modernidad.